Ahora escucha Prédicas con Pablo Martini. El día de hoy, un tema muy lindo. Si tú viste la promoción, la invitación, la propaganda que se hizo, ¿cómo era el tema general? Ajá, muy bien. ¿Y qué dice aquí? Qué lindo, me encantó este tema, la revolución del amor, porque el Señor vino a este mundo y revolucionó el mundo. Lo revolucionó. Y tal vez lo tenemos resumido en aquel encuentro nocturno con Nicodemo, cuando le dijo, os es necesario nacer de nuevo. O sea, es una revolución de vida. Es un nuevo comienzo. El Señor no vino a emparchar nada. El Señor no vino a remendar nada. ¿Te acordás el ejemplo que puso de las telas viejas y el remendo nuevo? El Señor vino a ser nueva criatura. Y eso es una revolución de vida, ¿sí? Y cada uno de nosotros hemos sido impactados por esto. Y tenemos dos divisiones, de alguna manera, o dos subtemas en el día de hoy. Uno es disfrutando ese amor y otro es difundiendo ese amor. Y tiene que ser en ese orden. Cuando nosotros hemos conocido a Cristo en nuestro corazón, nos hemos deslumbrado, hemos disfrutado. David dijo en el Salmo 23, mi copa está rebosando. O sea, es algo que no podemos explicarlo con palabras. Como dijo el apóstol Pablo, cuán alto, cuán bajo, cuán profundo. Es incomprensible el amor de Dios. Pero el propósito de Dios no fue exclusivamente darnos un amor que impacte nuestra vida y que quede ahí metido adentro. El propósito de Dios es que seamos canales de bendición. Que seamos canales de bendición. Que ese amor que ha transformado nuestras vidas salga en bendición de otros. Por eso el Señor Jesucristo dijo, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Él dijo, el que tiene sed, venga a mí y beba. Pero no es solamente beber, estoy saciado, estoy salvo ya, qué lindo, me voy al cielo. Dios quiere que esa bendición fluya como canales y que se difunda, que se esparza. Hay tantos ejemplos en la Biblia. Y nosotros somos como plantas que Dios plantó, pero que también damos flor, fruto y semilla. Y esa semilla tiene que ir llenando todo nuestro mundo. Y ese es un desafío para la iglesia de hoy. Y yo quisiera que vayamos al Evangelio de Marcos, por favor. Y vamos a meternos juntos con el Señor y con los discípulos en la barca. ¿Qué les parece? ¿Sí? No tengan miedo, la barca no se va a hundir. Porque es a manera de ejemplo nomás. Pero me encantan los evangelios y me gusta ver, y te dejo el desafío para que tú también lo puedas ver, cómo con cada discurso, cada milagro, cada enseñanza que el Señor Jesús daba a las multitudes, siempre tenía un enfoque especial para sus discípulos. Alguien dijo una vez que lo que el Señor Jesucristo hizo con sus discípulos fue como un instituto ambulante. Y estoy de acuerdo con esto. Ustedes saben que en la cultura en la que el Señor Jesucristo desarrolló su ministerio, que era una cultura greco-romana, pero tenía mucha influencia a nivel cultural más griego que romano. Era el imperio romano, pero el imperio anterior al que Roma conquistó era Grecia. Y cuando Roma conquistó Grecia, vio que había tanta riqueza cultural y tanta sabiduría en los griegos que no quiso destruirlo, sino que lo incorporó en su imperio y se formó el imperio greco-romano. Y la costumbre en la cultura griega era que los sabios impartían sus enseñanzas no en un aula determinada, gracias hermano,
sino andando con sus discípulos. Y en el andar, en el caminar, se iban topando con diferentes circunstancias de vida y de ahí iban sacando lecciones. Así era como los sabios enseñaban a los discípulos. Y el Señor Jesucristo utilizó este sistema. Fíjate que pocas veces en los evangelios, o creo que ninguna, encontramos al Señor sentado en un aula, en una casa, enseñando a sus discípulos. No, Él se levantaba, los sacaba con Él a caminar y de cada cosa que hacía les daba un mensaje aparte, medio secreto a ellos, como diciendo, ¿entienden lo que hice? ¿Vieron por qué primero hice aquello y después lo otro? ¿Se dan cuenta por qué dije esto? ¿Ven por qué atendí a este y a este no lo atendí? Y todo iba siendo una lección para los discípulos. Y me gusta pensar en esto cada vez que veo los diferentes milagros o discursos que el Señor hizo. Aquí en el Evangelio de Marcos hay dos milagros similares, muy similares, que están en el capítulo 6 y en el capítulo 8. En el capítulo 6 tenemos la alimentación de los 5.000, ¿te acordás? Y en el capítulo 8 tenemos la alimentación de los 4.000. Y de alguna manera aquí Marcos quiso tomarlos y ponerlos juntos para intencionalmente dejarnos una lección. Y después de cada milagro los metió en la barca a los discípulos y en base a lo que habían hecho les impartió una lección. Y yo quiero que veamos hoy estas dos lecciones, un poquito pensando en estos dos temas también, de recibir el amor de Dios, percibirlo, reconocerlo, disfrutarlo, pero que no se quede ahí, sino también difundirlo, desparramarlo, diseminarlo, como una semilla madura que se abre y lanza todas esas semillas al viento para que la planta se vaya reproduciendo, ¿sí? Y eso es lo que vamos a ver hoy. En la primera alimentación, la alimentación de los 5.000, que está narrada desde el versículo 32 del capítulo 6, los discípulos regresaban de un viaje evangelístico por fe. No tenemos tiempo de leerlo todo, pero antes de ese primer milagro, de esa primera alimentación, dice allí el capítulo 6, versículo 7, después llamó a los 12, Marcos 6, 7, y comenzó a enviarlos de dos en dos y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos y les mandó que no llevasen nada para el camino, sino solamente bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero en el cinto, sino que calzasen sandalias y no vistiesen dos túnicas. Y les dijo, donde quiera que entréis en una casa, posad en ella hasta que salgáis de aquel lugar. Versículo 12, y saliendo predicaban que los hombres se arrepintiesen y echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite enfermos y los sanaban. Ahora es interesante porque el Señor los manda sin provisión, pero no les iba a faltar provisión. Él les dijo, en la casa donde ustedes entren, vivan ahí y estén ahí mientras el dueño de la casa los acepte, estén ahí durmiendo, comiendo, teniendo todo lo necesario. Yo me voy a encargar, dice el Señor Jesucristo, de que nada les falte. Y nada les faltó. Ahora ellos regresan y dan un reporte de lo que había sucedido. Fíjate ahí en el capítulo, vamos a leer antes, el mismo capítulo 6, el versículo 30. Entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Estaban emocionadísimos porque este viaje evangelístico resultó todo un éxito. Y el Señor los ve tan emocionados, pero al mismo tiempo tan cansados, que les dice, versículo 31, vengan ustedes aparte a un lugar desierto y descansen un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Y se fueron solos en una barca a un lugar desierto. Ahora, no hace falta meditar mucho en estos versículos para darnos cuenta cómo el Señor estaba sensible a las necesidades de su grupo de discípulos. ¿Sí se dan cuenta? Los mandó a predicar,
Es interesante porque antes de mandarlos a predicar, el Señor fue rechazado. Si vos lees el comienzo del capítulo 6 y finales del capítulo 5, el Señor fue rechazado. Y casi con un tono de lamento, Él dice: tranquilos muchachos, nadie es profeta sin honra, sino en su propia tierra. Entonces el Señor, que era muy estratégico, dijo: ok, a mí me rechazan, los voy a mandar a ustedes. Como eran de diferentes ciudades, no los conocían mucho, y con ellos sí la cosa funcionó. Y les dijo: miren, todo lo que ustedes necesiten para el viaje, yo me voy a encargar de que lo tengan. Ustedes no se preocupen por nada. Y resultó. Ahora vuelven cansados. Y el Señor les dice: están muy cansados, muchachos. ¿Qué les parece si vamos un día de picnic? Vamos, yo los llevo, yo tengo un lugar. Esto es amor. Esto es amor. Ahora, ¿sabes una cosa? Cuando el Señor Jesucristo te llamó a ti, a mí, de las tinieblas, nos rescató y nos trasladó al reino de su amado Hijo, y disfrutamos, como dice el apóstol Pablo en Romanos, de esta zona de gracia. Él no nos dejó botados ahí. Dijo: bueno, yo ya te salvé del infierno, te prometo el cielo, pero lo que dure tu experiencia cristiana aquí en la tierra, tú verás cómo le haces. No, Él está pendiente de cada una de nuestras necesidades. El apóstol Pedro dijo: todas las cosas necesarias para la vida de piedad os han sido dadas por su divino poder. Y aquí tenemos a un Señor que llamó a los 12, los capacitó, los envió, pero está sensible a sus necesidades materiales, físicas, emocionales, cuando tienen que descansar. Ahí leímos, ¿no es cierto?, ¿no?, que Él se dio cuenta que muchos iban y venían, dice que no tenían ni tiempo para comer, y el Señor dijo: no, muchachos, tienen que comer, tienen que descansar. Eso es amor. Y creo que todos estamos conscientes de que esta revolución de amor de la que estamos hablando no comenzó el día de nuestra salvación y luego nos dejó botados ahí. Constantemente el Señor nos sorprende con su amor, ¿sí o no? ¿No es verdad que cada día Dios te sorprende con tu amor? David experimentó esto y dijo: nuevas son tus misericordias cada mañana. Y es lindo que aprendamos a discernir el amor de Dios. A veces nos tornamos, vamos a ser honestos, muy egocéntricos, muy insensibles a las bendiciones del Señor. Y comienza a formarse en nuestro interior cierto espíritu de queja. Esto es terrible. La queja es mala, la queja es dañina. El Hijo de Dios no debería vivir quejándose. Claro que hay cosas que no nos gustan, claro que hay cosas que nos duelen, claro que hay cosas que necesitamos. Pero dice el apóstol Pablo en Romanos 8 que todas las cosas ayudan para bien. Todo, no hay motivo para quejarse. Tenemos que aprender a disfrutar de las bendiciones, pero cuando comenzamos a cultivar un corazón egocéntrico, o un sinónimo, que es lo mismo, egoísta, se entiende mejor esta palabra, comenzamos a perder de vista las bendiciones. Y tal vez en lo que pasó de este día, estas horas que tenemos de este día, ya nos hemos quejado de algo. Porque así somos quejosos. Cuando hace mucho frío, uy, qué frío terrible, ¿por qué no? Estoy esperando que venga un poquito el calorcito. Y cuando viene el calor decimos: ay, no soporto más el calor, porque nada nos deja conforme. Así somos, naturalmente, nos quejamos. Y comenzamos a perder de vista las bendiciones del Señor. En el corazón de los discípulos, yo quiero que en este primer mensaje veamos esto. En el corazón de los discípulos comenzó a aflorar el egoísmo. Y ese egoísmo les impidió disfrutar del amor que el Señor estaba teniendo para ellos, y les impidió también transmitir ese amor para otros. Era un tiempo difícil, justamente había muerto Juan el Bautista, eso lo tenemos relatado ahí en el capítulo 6, desde el versículo 14 hasta el versículo 29. ¿Te acordás de esa forma tan cruel en que muere Juan el Bautista? Juan el Bautista era un líder también espiritual de los discípulos, porque muchos de ellos, antes de ser discípulos de Jesús, fueron discípulos de Juan, ¿vos te acordás? Aparte era un personaje muy respetado por el Señor Jesucristo. El Señor dijo: de los nacidos de mujer, ninguno como Juan el Bautista. Aparte que era primo hermano del Señor.
Y él se enteró que había muerto. O sea, fue un impacto para el corazón del Señor. Fue un impacto para el corazón de los discípulos. Era un contexto de rechazo. La familia lo había rechazado al comienzo del capítulo 6. Los líderes religiosos lo habían rechazado. Por eso él dijo, no hay profeta sin honra. Juan había muerto. Ya se empezaba a vislumbrar la cruz en el horizonte del Señor Jesucristo. Pero en medio de todos esos problemas, el Señor se sigue ocupando de los suyos, de sus discípulos. Él no dijo, ay, miren muchachos, no tengo tiempo para escuchar el reporte de cómo les fue a ustedes. Miren, me enteré que mi primo hermano murió, mi familia ahora dice que estoy haciendo todo esto por Belcebú, me dicen que soy endemoniado, dicen, pero ¿cómo? Después si quieres leer en tu casa, aquí está la madre, los hermanos, este es hijo de José. ¿Quién es este? Decía. Pero aún en medio de toda esa presión directa hacia la persona de Jesús, Jesús se sigue preocupando por los suyos. Y a veces nosotros, cuando comenzamos a concentrarnos en los problemas que tenemos, lo que la gente nos dice, lo que me falta, que me duele la uña del pie, que esto, que el impuesto, que la suegra, que el gato, que el perro, nos tornamos egocéntricos. Queremos que todo gire en torno a nosotros y no disfrutamos del amor del Señor. Pero bueno, el Señor les dice, vamos a un lugar aparte. Y dice el versículo 33, pero, hay un pero ahí, esa palabra que a nadie le gusta, ¿no? Pero, muchos los vieron ir y le reconocieron. Y muchos fueron allá a pie desde las ciudades y llegaron antes que ellos y se juntaron a él. Ahora, ¿cómo se puede entender que si ellos fueron en una barca, que se supone que va más rápido que ir a pie, pues y aparte corta camino, pero toda la multitud fue a pie y llegó antes? Fíjate la necesidad que había en esta gente de sanidad, de amor, ¿sí? La necesidad de amor. Fueron corriendo, era una desesperación por escuchar a Jesús, porque era gente cargada con problemas, y llegaron antes. Dijeron, a ver, la barca va para allá, parece que va a aquel pueblo, corramos, vamos. Y cuando llegan, qué picnic ni picnic. Estaban miles de personas en la playa. Y ese tiempito a solas que el Señor le había prometido a los suyos se frustró. ¿Sí o no? ¿Qué pasa cuando se te frustran los planes? ¿Cómo te sentís? Oh, a esta hora, justo que yo me preparaba para hacer una rica comidita y me llama esta hermana que dice que quiere que vaya a boda. Y a veces luchamos con las interrupciones, ¿no? Yo me acuerdo cuando llegué aquí a Ecuador, hace más de 20 años, y comencé a servir, comenzaron las interrupciones. Y el misionero, fundador de la misión, don Daniel Rogers, ya tiene 80 años, yo le dije, don Daniel, le digo, me cuesta luchar con las interrupciones, porque a mí, yo soy una persona que me gusta tener el día más o menos programado, y cuando viene una interrupción y me saca de programa, ya me pongo loco. Y este misionero de mucha experiencia me dice, pero joven, me dice, porque como él nunca se acuerda el nombre de nosotros, a todos nos dice joven. Bueno, a mí me gusta, ¿no? Prefiero que me diga joven antes que me diga Pablo, porque me hace sentir joven. Me dice, pero joven, para un siervo no hay interrupciones. Siervo es siervo. Tenía razón. ¿O acaso el siervo le dice al amo, no, amo, mire, a esta hora no puedo porque estoy fuera de horario de trabajo? No, es el siervo, es el esclavo y tiene que levantarse cuando el amo diga. Ahora, hubo una gran interrupción aquí. ¿Y qué es lo que dicen ellos? Versículo 35. Vamos a leer el 34. Y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo, subraya esta palabra, compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Fíjate la actitud del Señor. El Señor no vio la interrupción como un obstáculo, sino como una oportunidad. El Señor dijo, wow, Padre, me has reunido aquí miles de personas, hay que enseñarles. Y comenzó a enseñarles. Recuerda que el Señor había sido rechazado por su familia, rechazado por sus propios líderes. Su amigo íntimo había muerto. No estaba bien anímicamente. Él podría haber visto ese problema como un obstáculo, esa interrupción como un problema.
Pero él dijo, no, yo estoy aquí para dar amor. Y esa es la revolución del amor que se produce en nosotros. Y esa debe ser la actitud correcta de alguien que vive disfrutando del amor del Señor. Ve en cada situación una oportunidad para dar, más que un problema, más que un obstáculo. Y aquí se contrasta la compasión del Señor con el egoísmo o el egocentrismo de los discípulos. Versículo 35. Cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él diciendo, el lugar es desierto y la hora ya muy avanzada. Despídelos. Mirá qué forma tan despectiva de referirse. Despídelos. Los veían como un estorbo. Despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan. O sea, quitémonos el problema de encima, Señor. ¿Qué fue de nuestro picnic? ¿Qué fue de nuestro tiempo a solas? Ya dile que se vayan y que ellos vean cómo compran pan. O sea, no tenían el mínimo interés en la provisión de ellos. Ahora, yo quiero que retrocedamos a lo que dije hace unos minutos del capítulo 6. ¿Dónde habían estado ellos en el viaje evangelístico? ¿Hospedados? ¿Sí o no? ¿Alimentados? Seguramente el Señor obró para que esas familias sean familias hospedadoras. Les dijeron, ustedes vienen de parte del Mesías, pasen, miren, les dejamos nuestro cuarto matrimonial, ahí está, duerman ahí. ¿Quieren comidita? Les traemos el desayuno. No se vayan, por favor. El Señor dijo, donde les reciban, ustedes prediquen. Donde no, sacúdanse el polvo de las sandalias y se van. Pero van a ver que yo me encargo de ustedes. Ahora, el Señor se había encargado de ellos y ellos no querían encargarse de los otros. ¿Qué habrá sentido el corazón del Señor, no? Pero ¿cómo tanto egoísmo? Si yo se los advertí, si vos lees después, anotalo para leer en tu casa, el mismo relato de la campaña evangelística esta, del capítulo 6 de Marcos, está narrado en el capítulo 10 de Mateo. Después léelo en tu casa. Y en el capítulo 10 de Mateo, en el versículo 8, Jesús les anticipa esta situación de la alimentación y les dice, de gracia recibisteis, dad de gracia. Mateo 18. Es como que el Señor les va anticipando y les va diciendo, miren, van a estar durante, no sé cuántos días habrá durado el viaje, creo que fueron muchos días. Van a estar viviendo de gracia, de ofrendas, de ayuda. Bueno, cuando ustedes tengan que dar, así como recibieron, den. Ya el Señor se los había advertido, pero ¿sabes? El egoísmo te hace olvidar de las bendiciones del Señor. El egoísmo te hace ignorar las advertencias del Señor. El egoísmo solamente centra el foco de atención en tus cosas, en tus problemas, en tus necesidades, en tu picnic, en lo que a ti te gusta, lo que tú necesitas. Y pensamos que nosotros somos el sol y todos los demás son satélites alrededor nuestro. Y todo tiene que girar alrededor de mí. Mi cónyuge, mis hijos, mis amigos, los hermanos de la iglesia, la junta parroquial del barrio, el intendente, el presidente, todo, hasta Dios tiene que girar en torno a mí. Y decimos que servimos a Dios cuando tal vez lo que estamos haciendo es esperando que Dios nos sirva a nosotros. Y el Señor le dice, muchachos, esto no es así. Si de gracia recibieron, deben aprender a dar de gracia. Y viene el milagro, ¿no es cierto? Versículo 37, respondiendo Jesús les dijo, fíjate que habrá tenido el Señor ganas de decirle tantas cosas, ¿no? Todo esto que yo expliqué recién, el Señor habrá tenido ganas de decirle, pero qué egoístas que son. Vienen de estar hospedados tanto tiempo y ahora no les importa la necesidad ajena. Pero es como que el Señor se lo tragó. Porque dijo, si tengo que decir a esto, lo subo en la barca y de una lo mando a la otra orilla. Pero el Señor no responde el comentario de ellos. Dice el versículo 37, respondiendo Jesús les dijo, dadle vosotros de comer. Directo. Dadles vosotros de comer. Ellos le dijeron, que vayamos y compremos pan por 200 denarios
Un denario era un día de trabajo, o sea, el equivalente casi a un año, porque más o menos hay 200 días de trabajo en el año, lo que se gana en un año, y no alcanzaba, era lo mínimo. Dice 200 denarios, y que les demos de comer. Ahora, hagamos una pausa aquí. ¿Qué les dijo el Señor a los discípulos? ¿Qué les dijo? Dadles vosotros de comer. Pregunto, ¿les dijo que vayan a comprar la comida? Les dijo, a ver, ayúdenme ustedes que son buenos para las matemáticas, ¿cuántos denarios hacen falta para ellos? ¿Les preguntó eso? ¿Qué les dijo? Dadles vosotros de comer. O sea, lo mismo que les había dicho días antes de la campaña evangelística. En la campaña evangelística ellos fueron a dar alimento espiritual, a predicar el reino. Ahora tenían que dar alimento material, pero al mismo principio el Señor les dijo, cumplan la comisión. De la provisión me encargo yo. Denles de comer, no les dijo vayan a ver dónde, ni siquiera les dijo vayan a ver dónde venden. O sea, cuando alguien te dice a ti, mira, hazme un favor, anda y dale a este niño de comer. ¿Qué hay detrás de esa orden? Que yo tengo la comida. Solamente te pido que tú vayas y le des, pero yo me encargo del resto. Ahora ellos comprendieron mal la orden. Los recursos son de Él. Y ya comparando un poquito los dos milagros, vamos a ver que Él fue capaz de alimentar 5.000 personas con 5 panes. Y después en el capítulo 8 alimentó 4.000 con 7. Claro, uno diría, a ver, si alimentó 5.000 con 5, entonces puede alimentar 4.000 con 4. Y no, el Señor usó 7. ¿Y pero por qué, Señor, 7 para 4 y 5 para 5? El Señor dice, pero esa es la matemática de ustedes. La matemática mía es totalmente diferente. A ver, los jóvenes que van al colegio, todo el número multiplicado por 0, ¿cuánto es? 3. Sin embargo, dice David, Él multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. ¿Ves? La matemática del cielo es diferente. Él es el dueño de los recursos. Y hermanos, si Él nos está impulsando a ir a dar el amor de las formas que sean necesarias. Vamos a hablar a la tarde de algunas opciones que hay. Él nos da los recursos. Lo mismo que sucedió en el viaje evangelístico se estaba reproduciendo ahora a los pies de la barca. Era el mismo principio. Si pensamos que los recursos para hacer la obra dependen de nosotros, nos vamos a frustrar. Si pensamos que los recursos para hacer la obra dependen de nosotros, nos vamos a frustrar. Primera de Pedro, sin perder Marcos, por favor. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 10. Cada uno, según, ¿qué dice? ¿El qué? El don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Hermanos, nosotros somos administradores de la gracia de Dios, no de los recursos. De los recursos se encarga Él. Pero muchas veces nuestro egoísmo comienza a cuestionar que falta esto, que no tengo lo otro. Y claro, nos quedamos del otro lado. Nos quedamos adentro de la barca, nos quedamos ahí en el anonimato. Y queridos hermanos, qué linda fecha como esta, celebrando 30 años. Vimos recién el repaso de los fundadores de la misión. Y tal vez no vinieron con todos los recursos. Y cómo se fue expandiendo. Y hay mucho terreno por conquistar todavía. ¿Amén? Mucho terreno por conquistar. Pero lo vamos a hacer con esta premisa. Con esta premisa. Qué lindo poder ver, ¿no es cierto?, todo el cuidado que el Señor Jesucristo tenía con los suyos. Recién lo mencionamos. Y fíjate que termina el versículo 43. ¿Qué dice? Y recogieron de los pedazos 12 cestas llenas, una para cada discípulo egoísta. Es como que el Señor le dice, ve, tomá. ¿Viste?
Tomá, aprendé. Y a veces el Señor tiene que ponernos los recursos en la cara para decir, ¿por qué dudaste? Hace un tiempo atrás tuve una experiencia linda. Estuvimos en un campamento de jóvenes de la selva, de diferentes comunidades de la selva, 150 jóvenes. Los llevamos a un lugar en la playa, con muy pocos recursos. Y era una comida muy básica. En verdad, comíamos a veces verde con arroz un día y el otro día arroz con verde, porque no había mucho más para poner en el plato. Pero bueno, ellos contentos, ¿no? Y estábamos orando y claro, un día vos te aguantás el maná, 2 días aguantás el maná, 3 días, pues ya 40 años maná, empezás a quejar. Y como que ya había un poco un espíritu de queja, ¿no? Y habían ido unos jóvenes a un pueblo cercano a caminar y volvieron trayendo unos pescados bien lindos en la mano así, ¿no? Pescados grandes. Yo esos pescados, estaban como regalando, ya estaban botando, parece que había sobrepesca. No había terminado de hablar todavía, que yo ya estaba trepado arriba de la camioneta y me fui corriendo, ¿no? Y sí, evidentemente había sobrepesca y no regalaban, pero por poco dinero trajimos 300 pescados. Por $15, 300 pescados. Buenos pescados, picuda. No picudo, picuda, que es así larguito, es riquísimo. Los chicos estaban de fiesta comiendo, los chicos y nosotros. Ya teníamos pico después de comer tanto, ¿no? Y el Señor nos dijo, mira, si yo quiero puedo darte. Y ¿sabes? El Señor, para remachar la lección, comimos, todo chévere, terminó el día, al otro día nos levantamos. ¿Sabes lo que había en la playa? Toda la playa llena de peces. Toda la playa llena de peces. Obviamente muertos, ¿no? ¿Qué pasó? Una lancha de tanta sobrepesca, la cargaron demasiado, se viró y trajo hacia nuestro campo. Es como que el Señor nos dijo, si yo quiero te lleno de peces hasta la cama del cuarto. Y eso le tuvo que enseñar al pueblo de Israel con las codornices. Dice que le dio carne de codorniz hasta que le salían por las narices. O sea, queridos hermanos, ¿qué Dios tenemos? ¿Tenemos un Dios chiquito o un Dios grande? Amén, hermano, dice, mía es la plata, mío es el oro, dice el Señor. Que nunca te frene para hacer la obra de Dios la falta de recursos. Amén. Tenemos que aprender a disfrutar tanto amor que el Señor nos da. Y el milagro, solo para terminar rápidamente, dice el versículo 37, 38, Él les dijo, ¿cuántos panes tenéis? Id y vedlo. Y al saberlo dijeron, 5 y 2 peces. Y les mandó que hiciesen recostar a todos por grupos sobre la hierba verde. Fíjate, hasta en esto yo veo un detalle. No les dijo que se sienten en cualquier lugar. ¿Dónde les dijo que se sienten? En la parte del pastito. ¿Por qué? Para que estén más cómodos. O sea, fíjate el corazón tierno del Señor. Dijo, denles de comer y ya que estén cómodos, que no se sienten acá en las piedras, acá hay mucho polvo, no, allá en la parte del pastito. O sea, el Señor vivía y el Señor así te trata a ti, querido hermano. Así te trata a ti, te trata como la niña de sus ojos, te trata con amor, con delicadeza, y nosotros somos tan ásperos en el trato con los demás, ¿sí o no? Somos ásperos en el trato con nuestros cónyuges. ¿Qué dice el apóstol Pedro? Maridos, no seáis ásperos con vuestras esposas. No dice que no te rasuras, dice el trato. ¿Sí? Y el apóstol Pablo también dice, a las jovencitas trátenlas como hermanas, a las ancianas como a madre, a los ancianos los respetas como un padre. El trato, nosotros tenemos que ser canales, reflejos del amor de Dios. Así como Dios te trata a ti, tú tienes que tratar a las personas. Amén. Dice el versículo 41, entonces tomó los 5 panes y los 2 peces y levantando los ojos al cielo bendijo. Yo creo que cuando el Señor levantó los ojos al cielo, vio esa alacena, esa bodega del cielo repleta de panes y peces. Y mientras vos tengas los ojos en la tierra, nunca vas a ver las bodegas del cielo. Porque tu egoísmo te hace mirar las cosas que tenés en la tierra.
Y no estamos dando pasos de fe porque nos manejamos en el plano de lo humanamente posible. Y si las cosas humanamente no cierran, simplemente no avanzamos. Tampoco digo de que la obra del Señor se hace alocadamente. Pero si el Señor te dice avanza, si el Señor te dice darle de comer, es porque Él tiene los recursos. Y el Señor dice que levantó los ojos al cielo y habrá visto la bodega del cielo. Y el Señor Jesucristo, el Señor dice en el Antiguo Testamento, probadme y veréis si no abro las ventanas de los cielos y derramo bendición sobre vosotros hasta que sobreabunde. Tenemos que aprender a vivir con los pies en la tierra, pero con los ojos puestos en la provisión en el cielo. Amén. Y dice, versículo 41, bendijo y partió los panes y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante y repartió los 2 peces entre todos y comieron todos y se saciaron y recogieron 12 cestas y los que comieron eran 5,000 hombres, o sea que en total más de 10,000 personas. ¿Cuál es la lección en la barca? Porque después los mete en la barca, ¿no? Dice versículo 45, enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Betsaida, en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud, seguía sensible a las necesidades de las personas. Él dijo, no solamente quiero llenarles el corazón, el estómago, también quiero llenarles el alma y les quiero dar un abrazo a cada uno. Dice que subió a los discípulos a la barca y le dijeron, Señor, ¿tú no vienes? No, yo tengo que saludar a 10,000 personas. Dice que se quedó y habrá estado horas. Yo recuerdo hace algunos años fui a una conferencia boliviana, de hermanos bolivianos, de una comunidad en Buenos Aires. Hay muchas comunidades bolivianas. Y era una conferencia que había como 600, 700 personas. Y yo tenía que irme rápido porque tenía otras cosas para hacer y ya terminó la conferencia, me despedía y los ancianos me dicen, hermano, no se vaya porque la gente quiere saludarle. Yo dije, bueno, está bien, vendrán los líderes, qué sé yo. Venga, pase. Me puse acá adelante y los 700 no te miento, era costumbre de los bolivianos que todos, uno por uno, estuve 2 horas saludando. Y, ojo que en Argentina se saluda con un beso, ustedes saben, hombres y mujeres, ¿no? Así que me quedó un caldo en la cara riquísimo. Ahora, el Señor estaba saludando a más de 10,000 personas que habían terminado de comer pescado con la mano. Ustedes saben cómo, y no importa, el Señor dice, yo quiero tocarlos, yo quiero abrazarlos. Y no habrá sido un saludo. Yo imagino que el Señor dio un abrazo, dio un beso. ¿Sí? Porque aparte el beso es bíblico, dice saludados con ósculo santo. Así que los argentinos somos bien bíblicos. Fíjate el Señor cómo estaba sensible a las necesidades. No dijo, ya comieron, listo, váyanse. No, los saludó uno por uno. ¿Y después qué hizo? Versículo 46. Y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Las prioridades correctas. Él sabía que tenía que llenar su estómago y por eso le dio los peces y los panes. Sabía que tenía que llenar su corazón, por eso le dio un abrazo a cada uno. Pero sabía que también tenía que llenar su espíritu y oró por cada uno de ellos. Y la obra del Señor es integral, ¿sí? No es solamente predicar el Evangelio internado, entregar un folleto y decir, si tú aceptas esto, te salvas del infierno. No es solamente tampoco labor social, porque la labor social la pueden hacer la gente que ni siquiera es cristiana. No es solamente atender los problemas psicológicos, que es parte del ser humano. Es una labor integral. Dice el apóstol Pablo escribiendo en 1 Tesalonicenses 5:23 que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sean guardados irreprensibles para la venida del Señor. Mira, allí nace la compasión, en ese tiempo de oración. Dice que el Señor se fue a orar. Y queridos hermanos, ¿no será que nos falta disfrutar del amor de Dios y difundir el amor de Dios porque no estamos pasando tiempo en el monte?
en el monte de la oración. Y yo me imagino al Señor, me gusta meterme a veces en las escenas de los relatos bíblicos, en el monte. Ya la tarde caía y Él miró para su derecha y vio un hormiguero de gente, casi 10.000 personas que se iban cada uno a su ciudad cantando, satisfechos, llenos el corazón, llenos el estómago. Y hacia su izquierda, en el medio del lago, cuando ya las sombras iban cayendo, un grupo de 12 jóvenes egoístas que se iban comiéndose sus pescaditos que habían sobrado. Y el Señor habrá dicho: esta es mi gente. Y yo voy a seguir sirviendo. Ahora, ¿cómo estás viendo vos a las personas? El egoísmo endurece tu corazón. Mira lo que le dijo en la barca, versículo 52. Porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban, ¿qué dice? Endurecidos sus corazones. Claro, cuando ellos suben a la barca, ¿te acuerdas lo que pasó? No lo leemos todo por amor al tiempo, pero dice que ellos tenían miedo porque se levantó, porque al venir la noche, el Señor Jesucristo apareció y ellos pensaban que era un fantasma. ¿Sí? Eso dice el versículo 48, y viéndolos remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. Viéndole ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron. Yo digo, ¿qué cosa, no? Gente ruda, pescadores, ahí todos abrazados, ¡ay, un fantasma, un fantasma! Fíjate, el egoísmo lo que logra. Estaban desenfocados, no podían ver al Señor. Yo soy, les dijo, versículo 50, no temáis. Y subió a ellos en la barca y se calmó el viento, y ellos se asombraron en gran manera, porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban, ¿qué dice? Endurecido su corazón. El egoísmo hace que tu corazón se endurezca y te hace fijar la atención en ti mismo y en tus problemas y en tus pruebas, ¿sí? Así que, primera lección de la barca, aprendamos a disfrutar del amor del Señor. Él nos atiende tan bien y que podamos ser nosotros canales de bendición para difundir ese amor a otros. ¿Amén? Amén. Seguimos después. Dios les bendiga. Gracias, Pastor Pablo, gracias a Dios. ¿Cuántos están gozosos, hermanos, de esta mañana? Gracias a Dios, ¿verdad? Dios nos ha hablado en esta mañana. Espero que usted haya escuchado claramente